en marcha un nuevo episodio de Converso. Hoy, especial Malvinas. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. José, gracias, bienvenido. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Y bueno, acá estamos y vamos a ver qué sale de esta charlita. Esperemos que salgan recuerdos y los quisimos hacer amplios. Jessica, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es algo que seguramente ustedes han transitado juntos mucho tiempo y la idea de la entrevista hoy era que crucemos estas generaciones y podamos compartir con la audiencia, con quienes se prendan a esta charla, las vivencias y las vivencias del otro lado atravesando las generaciones. Por una cuestión de orden, para empezar a narrar, empiezo con José, pero ¿cómo te encontró Malvinas? ¿Cómo llegaste a Malvinas? Tengo que arrancar mucho antes para que se entienda. Allá por el año 1978, mi intención era terminar el secundario y poder estudiar ingeniero mecánico, porque es mi pasión, son los autos, los motores, todas esas cosas. Pero tenía a mi papá bastante enfermo, yo vivía en La Prida, en la mejor ciudad del mundo, siempre digo lo mismo, y mi papá muy enfermo, entonces al vivir en La Prida se me complicaba muchísimo el tema de gastos para estudiar. Lo otro que me gustaba era ser militar, así que busqué información, lo poco que podía buscar en aquellos tiempos, no teníamos la tecnología que tenemos Claro. hoy, ¿no? Busqué información, conseguí un número de teléfono, llamé, me anoté, me llamaron, fui a Mar del Plata, rendí un examen físico y un examen teórico, aprobé y los últimos días de enero del año 79 ingresé a la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina de la Armada Argentina, que funcionaba en ese momento en el Faro de Mar del Plata. A partir de ahí hice 2 años de intenso estudio y de intensa actividad y me recibí como cabo segundo de Infantería de Marina, ingeniero anfibio de la Armada Argentina. En el año 81 me voy de pase a la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería Marina, formada en el año 79 y formada con personal militar cuadros que habían hecho algún curso, pero no que se habían recibido como ingenieros, sino que eran cursos de ingenieros, de los cuales habían un montonazo. Lo que quiero decir es que mi promoción, la promoción 48 de Infantería de Marina de ingenieros, fuimos los primeros que tuvo la Infantería de Marina como orientación ingeniero. Y de ahí saltamos al 2 de abril,
para que se entienda de dónde venía. El 2 de abril, como todos los días, estábamos alistándonos para nuestra formación de las 6 de la mañana, y por la televisión pública, que hoy se conoce como televisión pública, en aquel momento ATC, Argentina Televisora Color, los periodistas de ese momento, que no recuerdo quiénes eran, hablaban que tropas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas y habían recuperado las Islas Malvinas. Por eso yo te contaba que éramos muy nuevos como compañía, y es la única compañía de ingenieros que tenía la Infantería de Marina. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que no íbamos a la guerra, porque toda tropa de combate necesita de los ingenieros. Los ingenieros son los que se encargan de hacer la construcción de caminos, la destrucción de caminos, la construcción de puentes, la destrucción de puentes, la colocación de campos minados, el levantamiento de los campos minados, la colocación de trampas explosivas, el levantamiento de trampas explosivas, obstáculos de combate, y todo lo que tenga que ver con construcción en las primeras líneas o en la retaguardia de una guerra. Siempre hay un ingeniero dando vuelta ahí adentro, que es quien organiza cómo y de qué manera. Imposible enfrentar una guerra sin ustedes. Imposible, tomando en cuenta que las guerras necesitan de un montón de apoyo logístico, que hace a que la guerra se pueda llevar adelante. Porque, o sea, si no tenemos camino no podemos pasar, si no hay puente no podemos pasar, si la pista del aeropuerto se rompió hay que arreglarla, y un montón de esas cosas que son los ingenieros, y después entrar en las primeras líneas de combate, hacer la defensa de combate, lo cual es, para el público que ha visto películas de guerra, son esos alambres enrollados, esas cruces de hierro que son puestas expresamente para complicarle la asistencia al enemigo que viene atacando. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas las hacen los ingenieros. Así que sabíamos que íbamos a la guerra y que teníamos un montón... No sé si íbamos a la guerra, pero sí teníamos que ir a Malvinas. No teníamos claro que iba a ser guerra todavía. Porque estamos recién en el 2 de abril que descubrimos esto. Uh-huh. ¿Tu base operativa seguía siendo Mar del Plata? No, me había ido de pase a la compañía de ingenieros, que era en Punta Alta. En Punta Alta. En Punta Alta. Uh-huh. Así que el 3 de abril, en un avión Hércules de la Armada Argentina, con todo el equipamiento, o gran parte gran parte del equipamiento de la compañía de ingenieros, los 125 hombres que componíamos la compañía, volamos a Río Grande, Tierra del Fuego, y nos alojamos en el Batallón 5 de la Infantería de Marina, a la espera de hacer el pase a la isla. En distintos aviones y distintos aviones de carga y de pasajeros convertidos en aviones de carga, fuimos viajando hacia la isla, y alrededor del 6-7 de abril nos reunimos todos en Malvinas para empezar el trabajo de ingenieros. Cuando llegamos me encantó Malvinas. Malvinas tiene unos paisajes hermosos. Hace frío, y a mí el frío me encanta, estoy muy bien con el frío. Pero bueno, era otra circunstancia la que nos tocaba vivir, no era un paseo, pero bueno, cuento eso porque realmente tienen unas playas de arena blanca Malvinas que es maravilloso. Lo único que tiene una temperatura inferior a 0 grados generalmente, entonces ahí cambia la cosa. Cuando fuiste a hacer, te interrumpo un segundo, cuando fuiste a hacer esa inscripción para ingresar, para ser militar, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza que podía pasarte
esto de tener que ir a Malvinas y eventualmente a un lugar de conflicto? Sí, porque sabías que yo no sé si se me cruzó a mí, pero sí me lo dijeron. Mirá que te estás metiendo en un lugar que si hay un conflicto, vos tenés que estar ahí. O sea, yo entendí desde el primer momento de que si pasaba algo yo tenía que estar. Nos preparamos para eso. De última, todo lo que haces mientras estudiás, mientras estás normalmente en el cuartel, es prepararte para un posible conflicto. De hecho, en ese momento la Armada, la Infantería de Marina, venía del conflicto con Chile, que había sido, en términos bélicos, bastante leve, pero sí habían estado mucho tiempo en el terreno, descubriendo cosas que pasan que vos en lo diario no te das cuenta, y cuando vas a la situación encontrás cosas, detalles ínfimos, pero que a la larga hacen una suma de detalles importantes que los tenés que vivir para darte cuenta de que no es solo haberte preparado y saber tirar con un fusil. Uh-huh. Hay un montón de cosas más. Uh-huh. de poder soportar, no sé, el frío, el viento, la lluvia, el hambre, la soledad, un montón de cosas, la incertidumbre, el miedo, un montón de cosas que por ahí, no, más allá de toda la preparación y todo el estudio que haya tenido, eso no había estado presente o no lo habías imaginado de aquella manera, no sé, algo por el estilo. Uh-huh. ¿Cómo era tu familia en ese momento? Mi mamá, porque mi papá fallece en el año 80, antes que yo, o sea, cuando yo estaba ya en Punta Alta. Así que era mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermanita, que es 13 años menor que yo, entonces siempre para mí va a ser mi hermanita, porque es mi hermanita. Uh-huh. Sí. Voy a Jessy un segundo y después sigo preguntándote lo que pasó en esa primera llegada. Vale. Jessy, ¿cómo fue o cómo vos fuiste empezando a conocer la historia de Josy en Malvinas? Yo tengo un recuerdo que a veces hablamos y la verdad es que todavía no lo logramos saber de dónde, pero tengo un recuerdo de la escuela primaria, de un segundo grado más o menos, que tampoco es un recuerdo fue como un posterior a un acto, que después hablábamos que en aquella época, o sea, al principio no había actos del 2 de abril, entonces como que no sé bien cómo fue, pero yo estábamos en el salón, había un montón de papás, o sea, estaban nuestros padres, y en algún momento de la conversación hablaron de que había un soldado, de que alguien había ido a la guerra y había ido a Malvinas, y era el mío. O sea, tengo como, ese fue el registro. Y después nada, papá empezó a dar charlas en algunas escuelas, o en el jardín de mi hermano, de Juanjo cuando era chico, y fue a empezar a acompañarlos. Hay una particularidad que tenemos, es que mamá cumple años el 2 de abril. Entonces tenemos una fecha muy cruzada, y Malvinas, desde que tengo uso de razón, es cotidiano en casa, o sea, uh-huh. Está. Uh-huh. Cuando lo escuchás, más allá de que esto seguramente lo has escuchado millones de veces, pero seguramente, como nos pasa a todos, la piel se pone rara. Sí. Cuando escuchamos los relatos. ¿Qué sentís? ¿Qué es lo primero que sentís? Admiración, sí, no. He escuchado lo que contó 1.000.000 de veces y creo que puedo decirlo y repetirlo, pero no dejo de admirarlo. No, es una historia muy... Estoy muy agradecida que sea parte de mi historia. Cuando empezaste a transitar esas horas en Malvinas, ¿qué fuiste viendo? ¿Cuál era el estado de conflicto cuando pusiste el pie en Malvinas?
Era incipiente, supongo, ¿no? Todavía. Era incipiente todavía, el conflicto estaba... Sí, cuando yo estoy el 6 de abril en Malvinas, era un lugar muy tranquilo, muy pausado. Los Kelper se movían dentro de la ciudad como si nada. Pero sí se notaba el gran movimiento que estábamos produciendo los argentinos, que así como fuimos la compañía de ingenieros, empezaron a caer un montón de soldados. Y ya ahí nomás logramos hacer el puesto comando, que nosotros desembarcamos en el aeropuerto, o sea, aterrizamos en el aeropuerto. Nos alojamos por un día y medio entre el aeropuerto y Puerto Argentino y después marchamos todos juntos hacia el otro lado de Puerto Argentino, o sea, pasamos todo el pueblo para el otro lado, donde hay un hangar de hidroaviones y eso que utilizaban los ingleses, y ahí se instaló el puesto comando de la compañía de ingenieros. Y bueno, ahí empezaron a llegar los requerimientos de las tropas que iban a ocupar las primeras líneas de combate, requerimientos de trabajo, de campo minado, de obstáculos, de camino, de lo que fuere. Entonces la compañía de ingenieros se divide en aproximadamente 8 grupos, entre 7 y 8 grupos. Y para que ustedes se hagan una idea, si tomamos como Puerto Argentino Olavarría, el centro de Olavarría, la defensa de Puerto Argentino se armó a unos 80 kilómetros a la redonda de Puerto Argentino, salvando la distancia del terreno, que en algunos lados es más largo y todavía no llegas al mar, en otros el mar se mete dentro de esos 80 kilómetros. O sea, en un círculo de 80 kilómetros como centro, Puerto Argentino, se armó la defensa. A lo cual esos 8 grupos de la compañía de ingenieros se fueron dividiendo en distintos lugares para acceder a hacer los trabajos que hubiera que hacer. Y yo tuve siempre digo que es la gran suerte de haber quedado medio como enlace de esos grupos, y con un vehículo, con una camioneta, yo era quien les llevaba materiales, equipo, comida a mis compañeros que estaban en distintos lugares, y a su vez me tocó hacer mis trabajos de ingeniero. Generalmente mis trabajos de ingeniero los hice en el aeropuerto, o sea, alrededor del aeropuerto, y todo el mes de abril fue un mes de intenso trabajo, de mucho, pero mucho trabajo. Y para que ustedes más o menos dimensionen, la Infantería de Marina, o sea, la Compañía de Ingenieros Anfibios, colocó en Malvinas 14.000 minas. Eso es un trabajo muy, muy grande, y hay que dimensionarlo, ese trabajo, porque nosotros hacer un panel de un campo minado que tiene unos 32 metros de frente por unos 6-7 metros de fondo, hacerlo acá en Bahía Blanca, en algún terreno, nos llevaba aproximadamente 2 horas y media hacerlo como corresponde. Que no me voy a poner a explicar toda la tecnología, no tiene tecnología, pero sino todo el tecnicismo que tiene, porque es largo, es muy largo y capaz difícil de entender si no tenemos más elementos para mostrar. Pero lleva aproximadamente 2 horas. Pero lleva 2 horas en un lugar como Bahía Blanca, donde llegás con un vehículo con todos los materiales y al metro empezás a hacer las cosas. En Malvinas no había caminos en 1982 y por lo general nos movíamos por el lecho de un río seco
que era lo más firme que había, porque el 70-80% del terreno de Malvinas está compuesto por turba. La turba es una aglomeración de sedimentos vegetales y minerales muy húmedo, muy blando y muy difícil de transitar con un vehículo, y más si es pesado. Entonces, lo que nos hacía llegar hasta cierto lugar y de ahí transportar a mano todos los materiales no livianos, porque son muy pesados y qué sé yo, transportarlo por ese terreno. Entonces lo que acá nos llevaba 2 horas, allá capaz que nos llevaba toda la mañana, o un poco más también. Pero con mucha tranquilidad, porque no había ningún peligro, más allá de lo normal del trabajo, porque no había ingleses en Malvinas, o sea, soldados ingleses no había, estaba todo dando vuelta. Hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo que se produce el primer ataque aéreo de los ingleses sobre Puerto Argentino, específicamente sobre el aeropuerto argentino, el aeropuerto de Puerto Argentino. Ahí nos cambia la cabeza, porque una cosa es trabajar, charlar y contar anécdotas y pasarlo muy bien mientras estás haciendo el trabajo, y otra cosa es trabajar con todas las dificultades que teníamos y con una agregada que el enemigo empezó a tirar y a disparar contra nosotros. A partir del 1 de mayo empieza un sistemático y larguísimo bombardeo de parte de las fragatas sobre los alrededores de Puerto Argentino, los cuales sufrimos todos los días. Yo no sé la cantidad de bombardeos, de bombas que nos cayeron alrededor. Nunca se me dio por hacer una cuenta, no sé. Fue muchísima. El bombardeo era sistemático sobre los mismos lugares y tiene una razón de ser. Eso se llama ablandamiento de terreno para después hacer un desembarco. Pero bueno, entonces nuestra cabeza se dio vuelta y nos dimos cuenta de que estábamos en una situación bastante complicada, a seguir trabajando de la misma manera, pero si nos llevaba una mañana el trabajo, cubriendo o estando lo más seguro posible, capaz que nos llevaba todo el día hacerlo el trabajo. Claro, porque además había que seguir haciéndolo en condiciones de seguridad, de contexto, digamos, ¿no? Exacto, las cuales eran cada vez más dificultosas. Y no solo dificultosas, sino peligrosas. Uno cuando hace un campo minado delante de las primeras líneas de combate, lo único que tiene es terreno, no hay otra cosa. Entonces no teníamos posición para cubrirnos en un supuesto ataque aéreo o en un supuesto bombardeo naval. Y si eso ocurría, estábamos a la intemperie. De hecho nos pasó más de una vez, pero bueno. Realmente a partir del 1 de mayo entramos en dimensión de lo que nos estaba pasando. ¿Y la información que se les brindaba? No había información. Era muy difícil la información. Muy difícil porque lo que pasa que en el contexto de hoy, de 2026, es difícil entender que no tenías una forma de comunicarte, y no había una forma de comunicarte. Y los superiores tampoco iban indicando qué iba a pasar, digamos. Uno supone una cuestión jerárquica dentro de... ellos tampoco tenían la información. Porque en ese momento
los ingleses hicieron un bloqueo, no sé cómo se llama, bloqueo, pues yo no soy de comunicaciones, pero... Bloquearon las señales. Bloquearon señales, entonces la comunicación más eficiente que había era el teléfono alámbrico. O sea, las radios y tirábamos los comunicantes, yo no trabajaba en eso, pero tiraban los alambres y estaban comunicados, pero en un bombardeo se cortaban los alambres y te quedabas sin teléfono. O sea, en el trabajo en sí era muy difícil tener información. Y después del derrotero de la guerra nos enterábamos cosas muy volátiles que daba el periodismo. Generalmente Radio Colonia era la que más podríamos agarrar de Uruguay, y bueno, y en ese tiempo Radio Colonia tenía un sensacionalismo bastante importante, entonces tiraba cosas que uno no sabía si era verdad, si no era verdad, qué sé yo. Y no todos los días la podíamos escuchar. Teníamos un montón de artilugios para escuchar la radio, era, por ejemplo, en un palo 80 vueltas de un alambre, y eso nos hacía de antena, y con eso, no sé, la verdad yo no sabía de eso, los otros muchachos que sabían de eso nos hacían. Entonces, bueno, ahí podíamos tener alguna información. Pero no era una magnitud clara de lo que estaba pasando, no la tenían en ese momento. No oficialmente. Nosotros sabíamos qué pasaba ahí, y nosotros sabíamos que era muy probable que los ingleses nos pasaran por arriba, por varios motivos. Primero, por historia de ellos en guerra. Segundo, porque la logística que ellos tenían era muy superior a la nuestra en lo que es logística de movimiento. Eso yo siempre lo grafico y lo digo de esta forma. Ellos usaban un helicóptero como nosotros usábamos un jeep. Entonces eso les daba una movilidad, una rapidez de movimiento que nosotros no la teníamos. Y después que sabíamos que el grueso de las tropas argentinas no estábamos absolutamente preparados para una guerra. Yo siempre insisto, y por ahí es soberbia mía, yo digo que los ingenieros estábamos preparados y hicimos en Malvinas lo que teníamos que hacer. En conjunto perdimos la guerra, pero yo hice lo que tenía que hacer. Es medio soberbio decirlo así, pero la realidad es que nosotros habíamos estado, al ser una compañía nueva, que se había formado en el año 79, éramos, por decirlo en criollo, éramos la niña mimada de la infantería marina, y todo el mundo nos apoyaba en todo. Entonces nos habíamos preparado bien para esto. Pero claro, necesitábamos el apoyo de todo el resto, porque lo ideal es que el ingeniero vaya a una guerra, trabaje en las primeras líneas de combate, y las primeras líneas de combate le hagan la seguridad a los ingenieros, porque estás colocando una mina con las dos manos y tenés el fusil cruzado en la espalda. Si te atacan, fuiste, no tenés arma. Entonces necesitas la defensa de alguien. Eso es lo ideal, que el ingeniero coloque el campo minado, coloque la trampa explosiva, coloque el obstáculo delante de las primeras líneas y vuelva a la retaguardia a prepararse para hacer otro tipo de trabajo. Pero nosotros, los ingenieros de la Infantería de Marina y inclusive los ingenieros de Ejército, hicimos el trabajo en las primeras líneas y nos convertimos en combatientes de las primeras líneas también, porque no había forma de retroceder, no había logística de moverse cuando ya la guerra estaba avanzada, digamos. Voy a Jessica. ¿Y cuándo tomaste como propia la causa Malvinas? ¿O qué pasó en vos que te hizo tomar como propia la causa Malvinas y estar hoy activamente participando de esa causa?
Bueno, esto que te venía diciendo, que a medida que fui creciendo, si bien Malvinas es algo que está cotidianamente, que papá lo habla de una manera natural y parte de su vida, no digo que algo bueno, pero lo charla. Entonces siempre se pudieron tener conversaciones, siempre se pudo tener su relato. Y a medida que empezó a hacer charlas en las escuelas, y a medida que yo empecé a crecer, empecé a darme cuenta que para mí era una prioridad escuchar su relato. Si bien el relato está en mi casa un día cualquiera, o yo tengo acceso a poder decirle, me contás tal cosa, en cada conversación y en cada una de las charlas siempre hay un dato, una información, algo que es nuevo, que sale a través de la comunicación natural. Entonces empecé como a querer estar y nada, empecé a faltar a una clase, mi prioridad era eso. Entonces por ahí, si él iba a ir a una charla a la mañana y yo capaz que no iba a cursar ese día y me iba a la escuela a escucharlo, o me le he aparecido en charlas me le sigo apareciendo en charlas que lo llaman o lo invitan. Y en el 2018, en el 2019, también empecé a ver que en las vigilias que se hacen el 1 de abril, la vigilia es algo muy especial en Olavarría. En el resto del país se vive desde otra manera y como una celebración. En Olavarría es un momento de respeto a los caídos. Entonces, por lo general, en la vigilia se juntan las familias, los veteranos y sus familias. Es un momento donde no hay micrófonos, no hay un parlante, se canta a capela, es algo muy especial. Y en ese momento, ahí vi que había muchos hijos más. Entonces, yo ya me venía contactando con hijos y que ya Generación Malvinas existía en otras provincias, ya empecé a hablar con distintas personas. Y bueno, en el 2018, en el 2019, 2018, pedí a los veteranos si me prestaban la sede para un día en la semana que esté libre, y les hice un papelito que ya era momento de que nos juntáramos, y se los repartí a todos los hijos que fueron a la vigilia, y ahí convoqué a los chicos para que empezáramos a hacer algo más activo y a conocernos primero, y con estas primeras preguntas de vos cómo lo vivís y cómo te enteraste. Entonces, con algunos compartíamos más o menos la misma historia, desde chicos empezar a darnos cuenta. Tenemos distintas edades, a algunos les interesó también esto de que a través de la causa Malvinas poder acercarse a su papá, porque no todos los relatos son los mismos, o quizás no todas las historias, algunas duelen, yo creo que todos duelen de la misma manera, pero algunas la atraviesan de una u otra manera. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a malvinizar, a trabajar, a proyectar, a acompañarlos y crear un espacio de acompañamiento. Una de las preguntas que siempre vienen, para no andar tanto en el conflicto particularmente, José, terminado el conflicto, vuelto, ¿te costó verbalizar, hablar, o pudiste contar tu experiencia rápidamente después de terminado el conflicto? Ya te contesto la pregunta, pero voy a agregar algo a lo de Jessy. Sí, claro. La vigilia no es un acto oficial, no tiene un protocolo, no nada. Nos juntamos los veteranos y convocamos a la comunidad que quiera estar con nosotros para recibir el 2 de abril haciendo un homenaje a nuestros caídos y quizás abrazar a los que volvimos y los que regresamos. Dejamos la invitación abierta porque este miércoles va a ser esa vigilia, está haciendo en las próximas horas esa vigilia en Loma Negra. En Loma Negra, por eso digo que está abierta a toda la comunidad, pero no invitamos a nadie. Que vaya quien quiera ir y quien quiera estar con nosotros. Quien sienta la causa Malvinas. Cuando regresamos fue complejo.
el Estado y los militares de alto rango, me refiero a quienes manejaban los destinos, ¿no? Se encargaron de que Malvinas quede oculto en todo sentido, ¿no? Yo en mi caso particular nadie me prohibió hablar, pero yo he escuchado a compañeros que sí directamente les han prohibido hablar de Malvinas. En mi caso particular a mí nadie me prohibió nada. De hecho, yo regreso a mi pueblo, a mi ciudad, La Prida, el 16 de julio, un mes después de terminada la guerra, pues estuve un mes prisionero de los ingleses. Y el 18 o el 20 por ahí, un diario de Olavarría, el diario El Popular, con su corresponsal en La Prida, me hacen una nota hablando del tema Malvinas. O sea, al otro día de que yo estaba nuevamente en el continente, estaba hablando de Malvinas. Pero después la desmalvinización que se implementó en nuestro país medio que nos negó la posibilidad de hablar. No obstante eso, yo con mi familia, mis amigos y quien quisiera escucharlo, lo hablaba. No hablábamos los veteranos porque tampoco teníamos quien nos quisiera escuchar, porque era tal la desmalvinización que nos condicionaba a hablar, y hasta tal punto de que nombrar que eras veterano de guerra, eras el loquito de la guerra, y era imposible conseguir un trabajo porque la gente creía que nosotros estábamos realmente locos, lo cual no reniego, porque es probable que estemos realmente locos, pero nos coartaron un montón de cosas que para otros ciudadanos argentinos de la misma edad no fueron así. La misma sociedad y las mismas jerarquías que los enviaron como héroes también, y como, digo, porque hubo un cambio, fue esta desmalvinización post-conflicto. No era la misma sociedad que mandaba a sus soldados, a sus jóvenes a combatir, ¿no? Yo creo que, lo voy a decir por ahí, quizás feo como lo voy a decir, pero la sociedad no se animaba a decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque con el devenir de Internet y de las redes sociales, la sociedad empezó a hablar. La sociedad empezó a preguntar, la sociedad empezó a contar qué le pasó a él en ese momento y qué sé yo. Pero hasta ese momento no había forma de que la sociedad, por temor o no sé por qué, no se involucró en el tema. Más allá de haberse involucrado cuando recuperamos las islas. Sí, yo me refería al inmediato 2 de abril, digamos, ¿no? El 2 de abril fue espectacular. El pueblo estuvo totalmente de acuerdo con lo que hicieron la Junta Militar. Pero claro, después, como perdimos la guerra y encima no se escondieron, y encima se empezó a tratar de que no fuera más allá el tema, es como que la sociedad retrajo y no se animó a hablar hasta que aparecen las redes sociales y se expande la comunicación, que antes era muy limitada. Antes había 4 o 5 radios para escuchar y 2 o 3 canales para ver. Pero después empezaron a haber radios FM, que en ese momento no había, o que estaban naciendo. Entonces la FM empezaron a hablar de un tema y de otro, y terminaron hablando de Malvinas. Y dijeron, ¿sí, por qué yo hablo de Malvinas? Y tengo a los veteranos, yo lo conozco
al loquito Duao, que es veterano, lo voy a invitar, y ahí fuimos a la radio, empezamos a hablar. Ahí fue cambiando y la sociedad se fue metiendo. Al día de hoy la sociedad está muy compenetrada con el tema de Malvinas. Por ahí le falta información, y hubo información cambiada, y hubo un montón de cosas que pasan en toda guerra, pero que, bueno, hicieron su marca, hicieron un caminito que por ahí no estuvo bueno, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Sí, ha quedado, quiero ir un poco más al conflicto, pero ya empezamos a generar temas cruzados que intervenga el que quiera en esto, ¿no? Pero como sociedad argentina también hemos sido siempre medio dicotómicos, ¿no? Pensar esto sí, esto no, y quedarnos presos de esa dicotomía, y si yo pienso así no me muevo de esto, y si vos pensás así y es reconciliable. Malvinas por momentos estuvo en esa dicotomía, pero pareciera que ya ha desaparecido desmiéntanme si mi creencia no es así. Yo creo que de a poco está desapareciendo. Están empezando a ver un poquito con otros ojos, pero los pibes de la guerra fue algo que desmalvinizó de una manera donde a la sociedad, no la juventud es la que está mirando, la que está escuchando, la que se está escuchando y la que está preguntando. En cambio, toda la generación de antes, la generación que lo vivió, por un lado es esto que vos decís, por un lado algunos con ideas formadas, y está la sociedad que no se animó, que eran los loquitos, que eran los pibes de la guerra, pobrecitos, no les hablemos más. Y a mí me ha pasado de escuchar a amistades, a familia cercana que dice, yo siempre le quise preguntar, pero es algo que no quiero. Entonces, después lo escuchás y decís, si no hay nadie que te escuche, si nadie te pregunta, entonces es como armar esa cuestión de decir, y vos escuchás, y no es porque sea mi viejo, pero de pibe de la guerra no tenía nada con lo que está contando. Entonces, cuando dicen eran los chicos de la guerra, pobrecitos, ese lugar de victimización, hoy en día como sociedad, a una persona que ya pasó los 60 años y pasaron tantos años de Malvinas, la verdad es que no sirve, que como sociedad es un concepto que hay que erradicar. O sea, y la juventud la tiene clara con eso. Y eso puede tener mucho que ver con lo que se hizo, con lo que se hizo en las escuelas, con lo que se hizo en las charlas y demás, ¿crees, José? Esto que dice Jessy, de que sea la juventud la que haya levantado la... Sí, porque es más o menos lo que yo decía, Jessy lo redondeó ahora, pero es lo que yo decía, la generación de mi edad, empezó a manejar y maneja hoy redes sociales, pero muy limitadamente. Son los jóvenes los que manejan todo eso, y son los jóvenes los que abrieron, y bueno, y gente de mi generación hoy se está metiendo de lleno también. Claro, metido. Pero yo algo más concreto, ¿no? Porque probablemente vos y algunos de tus compañeros han dado una charla hace un tiempo atrás en un salón donde había pibitos de 8 o 10 años que hoy ya han crecido, y esa charla por ahí sembró algo en este joven que hoy malviniza. Seguramente. Eso me refería. Yo hace aproximadamente 30 y pico de años que doy charla. Y creo que no pasa una semana que no me encuentre con un pibe que me diga, yo te conozco porque vos fuiste a mi escuela cuando yo iba. Me pasa habitualmente. Creo, pero también es cierto que más allá de que nosotros nos abrimos y empezamos a hablar, el devenir de la democracia y los gobiernos distintos fueron como sacando el pie de arriba de la desmalvinización. Porque antes estaba muy puesto, y en los primeros gobiernos democráticos también estaba muy puesta la desmalvinización. Pero desmalvinización no es solo que no se podía hablar de Malvinas. Desmalvinización es un montón de cosas más.
yo siempre digo y cuento, los chicos de hoy en día que tienen 18 años no me parece que no logran entender la dimensión de lo que nos pasó a los que teníamos 18 años, claro, o 20 años en 1982. En 1982 existía una ley en la República Argentina que todo joven que cumpliera 18 años debía hacer el servicio militar obligatorio. Por Lotería Nacional se hacía un sorteo de acuerdo al número de documento tuyo y tenías un número. Ese número indicaba si te tocaba ir a Ejército, Marina o Fuerza Aérea. Y voy a poner en contexto algo. Imagínense un chico que nació, y esto lo cuento siempre y creo que es bastante gráfico. Un chico que nació en el Monte Chaqueño, que lo único que vio en su vida a su papá con un hacha bajar un quebracho y venía un camión cargado el quebracho y se lo llevaba. Y ni siquiera iba a la escuela, porque no había escuela. Pero un día salió sorteado, cuando tenía 18 años. Y lo agarraron y lo subieron a una terrible máquina, que era un tren que no había visto en su vida, y lo llevaron a Bahía Blanca, le sacaron la ropa civil que él usaba todo el día, su pantalón y su camisa o su remera, le pusieron la ropa verde y le enseñaron a tirar con un fusil. Lo cargaron en otra máquina infernal que era un avión, que es lo único que les había visto pasar por arriba del cielo, pero no sabía lo que era. Lo llevaron a una isla muy rudimentaria, no había nada en la isla, más allá que un pueblito de 6.000 habitantes, los Kelper, una aldea de pescadores. Le tocó combatir contra la OTAN, perdió la guerra, por supuesto, lo cargaron en otra máquina infernal que era un buque de guerra y lo trajeron de vuelta al continente, le sacaron la ropa verde y lo mandaron al Chaco de vuelta, al monte. Y nunca más nadie hizo nada por él. Algunos gobiernos vinieron y le dieron una pensión para que tenga una platita porque no podían conseguir trabajo. Pero yo ni siquiera creo y entiendo de que era necesaria la pensión. Lo que sí era necesario era un trato psicológico bueno, allanarle caminos para alguien que creció tan de golpe en un momento tan drástico y tan rápido. Bueno, hasta el día de hoy no hay gobiernos que se hayan hecho cargo de eso. Hay paliativos de tener una pensión con una obra social y unas cosas por el estilo, pero realmente hacerse cargo de decir, vení, te tocó vivir esto y qué sé yo, hoy 44 años después, yo nunca vi un psicólogo, por ejemplo, que me lo hayan impuesto de ver. Que no sé si es necesario, ahí me van a matar los psicólogos que estén escuchando, pero no sé si es necesario, porque bueno, lo he vivido, no he hablado con un psicólogo, pero digo, todo el mundo pregona y dice que cuando te pasan situaciones traumáticas y límites, traumáticas, el psicólogo tiene que estar. Bueno, nunca nos ocurrió. Y así un montón de cosas. Eso para vos también es desmalvinizar. Eso es desmalvinizar. Por eso yo hoy decía que desmalvinizar no era solamente hablar, sino que pasaban otras cosas. Desmalvinizar es que yo hoy no me pueda jubilar.
porque por haber sido militar no me dejan jubilarme. Entonces, eso ¿cuál es la traba de eso? ¿De por qué no te podés jubilar? En realidad hay una cuestión ideológica que separa lo que eran los conscritos que le tocaba el servicio militar obligatorio. El pibe del Chaco que el pibe del Chaco, o el de Olavarría que le tocó hacer la colimba, y nos separan a gente como yo que eligió estar en la fuerza, eligió ser militar. Nos meten, nos separan, y entonces el soldado conscrito y civil que le tocó combatir en Malvinas tiene todos los derechos, y nosotros, porque éramos militares, no tenemos todos los derechos. Uh-huh. ¿Dijiste ideológica la decisión? ¿Es ideológico eso? Es ideológico, completamente ideológico. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere los militares, no tengo otra forma de decirlo. Pero yo no reniego que al conscrito le hayan dado todo lo que le dieron. Está genial y quiero que le den el doble. Está claro. Pero no por eso me pueden prohibir a mí, y ya sacando el veterano de guerra, sino un ciudadano cualquiera que se pueda jubilar. Desde el 2019 que estoy hablando con altas autoridades de la provincia de Buenos Aires. He hablado del 2019 a hoy, he hablado con los 2 gobernadores que tiene la provincia de Buenos Aires desde aquel momento. He hablado con gran parte de su gabinete y he hablado con gran parte de senadores y diputados para solucionar este problema. Y al día de hoy no lo tenemos solucionado. No me puedo jubilar. Hoy no estoy jubilado y no puedo jubilarme. Es una locura total. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y ahí aparecen las grietas estas que yo mencionaba de otra palabra, ¿no? La dicotomía. Y encima querer separar a 2 personas que vivieron lo mismo. Y que somos hermanos. Somos hermanos. Los soldados conscritos que fueron a Malvinas, conmigo me saludan todas las mañanas y yo los saludo todas las mañanas. Y los soldados conscritos que son de Olavarría, nos saludamos todas las mañanas y comemos todos los días que podemos juntos un asado y nos juntamos todos los días. Somos hermanos y estamos todo el día juntos. Pero hay ideologías que están más arriba y son los que marcan destinos, que tienen esa forma de ver las cosas. Uh-huh. Es un tema mucho más largo para hablar y mucho más intenso, pero nada, ¿no? No puede ser que alguien por su ideología cambie los destinos de una persona, porque vos podés tener toda la idea que vos quieras tener y está muy bien, y la cual felicito porque es tu idea y es la que has trabajado y es la que has hecho, pero yo no soy quien para cambiártela y obligarte a hacer cosas que no son las que vos querés hacer. Bueno, eso nos está pasando. Y nos está pasando desde hace mucho tiempo, desde hace casi 44 años. Porque es muy triste, como me ha pasado personalmente, de presentar un currículum para el trabajo y cuando dije que era veterano de guerra, ese currículum en mi cara fue a parar abajo de toda la pila de currículum. Es feísimo. Es raro. Y cuando uno ve, por ejemplo, que hablo de la política en general, que es la que tiene que cambiar eso, que el 2 de abril en bandera sus redes sociales se llenan de mensajes y demás, eso pareciera por tu relato que no es congruente con las acciones que llevan adelante. Generalmente el 2 de abril me abrazan y se sacan una foto conmigo o con el que fuera, el veterano que esté, y el 3 de abril se olvidaron que se sacaron una foto conmigo. Y vos seguís sin jubilarte. Y yo sigo sin jubilarme. Y por eso me encanta lo de Generación Malvinas, el lema de Generación Malvinas. El lema de Generación Malvinas es Malvinas no es solo el 2 de abril. Uh-huh. ¿Cómo trabajan? ¿O qué plan de trabajo tienen? ¿Cómo se organizan? Porque entiendo que es una causa, tendrán sus trabajos, no pueden vivir de Generación Malvinas, ¿no? Pero ¿cómo trabajan para sostener esto? Molestando a todo el mundo. Sí, el living de mi casa está lleno de cosas. El otro día le dije, chicos,
necesito mover cosas de acá. Nosotros trabajamos todo el año, por esto mismo, porque para nosotros, pero no es por más allá del lema Malvinas, no es solamente el 2 de abril, es por estas cuestiones, porque las vivimos todos los días. Y esta es una fecha muy especial donde, por ejemplo, yo hoy venía de viaje y me llegaron 2 mensajes de las docentes que se acuerdan que tienen que cumplir el calendario, porque también tenemos eso. Entonces tenemos un poco el político que el 2 de abril se saca una foto y que dice algo lindo y que lo siente acá en el corazón y después se olvida y pasan estas cosas. Y después tenemos la parte de la sociedad, por eso digo las docentes, y se me van a querer matar, pero muchas ya me conocen, donde nosotros proponemos, o sea, tener un calendario y todas necesitan a un veterano, no importa cuál, pero necesito que me mandes uno. Porque tengo como si fuera un paquete. Y porque tengo que llenar esto. Tendría que ser hoy entre las 9 y las 10 porque tengo el horario. Y nosotros venimos a romper con eso, y por ahí molesta un poco, pero nosotros podemos ir el 3 de mayo. El 3 de mayo podemos ir a las escuelas. Entonces, bueno, a lo largo de estos años se viene trabajando muy bien donde se está instalando esto. Entonces, durante todo el año hay actividades. Lo van entendiendo. El año pasado hicimos charlas en las vacaciones de invierno con los chicos en la máxima. Trabajamos en jardines, en las escuelas. Venimos a proponer esto y todos los meses tenemos un ciclo de charlas que se llama Te Cuento Malvinas, que en primera persona un veterano de acá de la ciudad o algún invitado viene y cuenta su relato, y es una charla abierta al público, a todo el que se quiera acercar, una charla gratuita obviamente, donde servimos café, si hace frío, si llueve, estamos ahí y escuchamos los relatos. Entonces es como empezar a cambiar este discurso de solamente lo protocolar, solamente cuando me tengo que sacar la foto, y realmente esta cuestión de que el que realmente se está interiorizando, le está importando o está escuchando, poder contarles que uno es algo que no tenemos en un libro o no tenemos que googlearlos, tenemos acá y les podés preguntar lo que vos quieras. Entonces estamos queriendo cambiar esa historia. Hay algo para aclarar, es que no todas las docentes y no todos los políticos son iguales. No. Hay políticos muy comprometidos con la causa y que laburan incansablemente. Hay docentes muy comprometidos con la causa y que laburan incansablemente por esto. Pero no ocurre lo mismo que ocurre el 2 de abril el resto de los días. Resto del año. Esa es la definición. Las docentes que están son las que están en septiembre y te dicen: hoy hacemos una jornada de Malvinas, porque con los chicos seguimos trabajando. Eso es lo que llama la atención, que están empezando a aparecer situaciones donde a mitad de año de repente dicen: estuvieron trabajando con tal proyecto y van a hacer el cierre y quieren que vayan un veterano a verlo, o trabajaron después de la charla de él 3 meses después, y bueno, se está empezando a tener otra conciencia. Eso es malvinizar de alguna manera. Eso es malvinizar. ¿Fue una guerra absurda, José? ¿Cómo? Si fue una guerra absurda. O una guerra que podría no haberse dado en las condiciones en las que se dio. Toda guerra es absurda. Sí, claro. Absurda porque la guerra la declara alguien que no combate, la sufren los que combaten y la sufren los que no combaten, pero son parte de esa familia. Así que es absurdo totalmente la guerra. Hay objetivos que son necesarios, como es nuestra soberanía, y soberanía no es solo un territorio, sino soberanía es esto que estás haciendo vos hoy, haciendo una entrevista a veteranos de guerra. Eso es soberanía. Yo, si vos me dejás pensar y dejás mi opinión, nosotros los argentinos perdimos la guerra allá por el
13 de abril aproximadamente. El 13 de abril es un momento en que la Cámara de los Lores en Inglaterra le proponen a Margaret Thatcher que nos proponga a Argentina un gobierno compartido en el 50% en pérdidas y ganancias sobre las Islas Malvinas. Y si yo de no tener un kiosco a tener la mitad del kiosco, bienvenido sea. Y una vez que tengo el pie dentro del kiosco, vamos a ver quién de los dos es más capaz para quedarse con el kiosco, ¿no? Lo digo así para que se entienda. Sí. Yo creo que era el momento de que si lo proponían, nosotros decir que sí y vamos a un gobierno compartido y vamos a hacerlo y qué sé yo. Desde Argentina, con un poco de soberbia, pero además de soberbia, arengado por el pueblo argentino, le contestamos: si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. Ese día perdimos la guerra, estábamos enfrentando a la OTAN, como dije al principio, porque la flota inglesa en ese momento era la OTAN, y estábamos enfrentando a un país con 400 años de historia en guerra, y nosotros con 200 años y con nuestra primera guerra. Era bastante lógico y bastante lógico que perdiéramos la guerra. También es cierto, y esto lo remarco siempre en mis charlas y lo digo, es que en el conjunto de las naciones del mundo se dice que un territorio ocupado por más de 150 años, quien era el original dueño de ese territorio perdió su titularidad al territorio. Y los ingleses nos habían sacado de Malvinas en 1833 y en 1983 se cumplían los 150 años. Los 74 días que flameó la bandera argentina gracias a la acción de recuperar las islas, esos 74 días nos estiraron 150 años más el derecho a reclamar sobre nuestro territorio, que es Malvinas. Y también es cierto que no hemos hecho un reclamo como corresponde, porque por ahí, no discuto, yo hablo nada más, yo no quiero discutir con nadie, pero muchos expresan, no, pero tal político, tal canciller, tal presidente de la nación y tal, en las Naciones Unidas. Lo único que hemos hecho en Naciones Unidas desde 1982 a hoy es, con un micrófono en mano, decir las Malvinas son argentinas. Ahora, haber hecho acciones concretas para demostrar que son nuestras y no permitir que estén ahí, no las hemos hecho. La única acción concreta fue el 2 de abril desembarcar y sacar los ingleses que estaban ahí. Después, pero no estoy diciendo que tenemos que ir a la guerra, no, que no se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que tendríamos que tener un bloqueo para que no puedan entrar. Lo que estoy diciendo es que no le tendríamos que permitir pasar por nuestro espacio aéreo a reabastecerse en Chile. Lo que estoy diciendo es que no le tendríamos que permitir pasar a nuestro sector antártico. Acciones de la política. Acciones de la política que se han limitado nada más a agarrar un micrófono y decir las Malvinas son argentinas. Se han limitado a nada más que eso, y nos falta lo que dice, lo que estábamos diciendo, de malvinizar, de que el pueblo argentino sepa qué es Malvinas, qué tiene, para qué nos sirve, por qué son nuestras, para qué. Siempre termino la charla diciendo, no se puede creer lo que no se conoce. Porque vos no podés amar a alguien que no conoces. Entonces, es necesario que desde las cabezas de los gobiernos llegue la información como corresponde, pero la información como corresponde
sus aristas, porque la información tiene que ser información, no adoctrinamiento o formación. Tiene que ser información. Información es decir, estoy viendo este micrófono, es negro, con un poquito gris adelante y tiene su cable en conexión. Eso es información. Ahora yo no puedo decir, hay mejores micrófonos que esto porque esta marca siempre hizo. Eso es formación. Te estoy formando como yo quiero. Sí, yo creo que lo que estás pidiendo es una política de Estado que promueva la recuperación de la soberanía en Malvinas. Es lo que claramente corresponde. Es lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. Sí. No quiero ser agorero con vos, pero faltan tantas políticas de Estado en este país. No, está claro, pero estamos hablando de Malvinas. Que se hace difícil, ¿no? No me metas en otros temas. No, pero digo, el conciliar políticas de Estado, que es algo muy sano para las sociedades. Digo, hay países no muy lejanos, vos los mirás y pasan de la derecha a la izquierda, si queremos usar estas dicotomías extrañas, y hay cosas que no se tocan, cosas que no se discuten ni para adelante ni para atrás. Y acá es como que nos cuesta, digamos, ¿no? Creo que seguimos atrapados yo soy un convencido que la grieta no se inventó hace 10 años, ni hace 15, la grieta tiene muchos años más. Y creo que esta grieta que nos ha llevado siempre nos pone en esta situación, que no podemos definir una política de Estado. Que no es ir a la ONU a decir las Malvinas son argentinas. No. Eso no es. Jessy, te interrumpí. No, que bueno, nosotros algo que se ve dentro de las escuelas, porque también lo que él dice es educación, que viene con una bajada, por supuesto. Y hay muy buenas docentes trabajando con esta manera de desestructurar. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los jardines, yo tengo una valija antigua con unas islas de goma espuma, y lo primero que hacemos es hacer el reconocimiento a los nenes para que vean que estas islas que están acá, que es la formita que todos conocemos, porque es lo que él decía, las Malvinas son argentinas, es el eslogan que conocemos, pero ¿qué sabemos? Entonces, como que sacamos fotos y les mostramos qué pingüino, cómo son las casas, los barcos pesqueros, y cuando vamos a un secundario, por ejemplo, hay algunos fotógrafos que han hecho excursiones muy buenas, con una fotografía muy linda de lo que es la flora y la fauna, y las preguntas son estas. ¿Vos te irías de vacaciones a Malvinas? Si no tienen ni idea, porque lo que conocemos es la formita de la isla y que son argentinas. Pero ¿por qué lo decimos tan fuertemente? Esto que por ahí se ve en él, que dice, tenía unas playas preciosas y a mí me encanta el lugar y es muy bonito. Entonces, por ahí nos falta también aprender qué es lo que estamos defendiendo, no solamente por defenderlo. O sea, el sentido de pertenencia y de nuestra soberanía sobre qué. Si elegiríamos irnos a vivir a Malvinas si las cosas fueran distintas. Entonces, son preguntas que nunca nadie se hizo, y que en los chicos empiezan como a querer googlear, a querer buscar, a buscar otra cuestión. Es como empezar a romper con eso, por lo menos desde abajo, porque desde arriba es bastante complejo, pero bueno, desde... Sí, conocer por qué reclamamos, en definitiva. Claro, sí. ¿En qué año volviste? ¿Volviste a las islas vos? En el 2008. 2008. Sí. Fuiste uno de los primeros de Olavarría en volver. Junto con Ricardo Moreno, Gustavo Teuli y yo fuimos en el 2008, y creo que fuimos el primer grupo. Sí, que fue. Sí. No quiero... Sí, el primer grupo. ¿Qué sensación tuviste cuando volviste? La sensación es con sentimientos muy mezclados. Yo quería volver a Malvinas para visitar el lugar donde murió mi amigo Jorge Cisterna. Y creo que era como cerrar mi historia con Malvinas, estar en ese lugar, llegar a ese lugar. Pero claro, para eso tenía que volar a Malvinas y presentar el pasaporte para entrar, por ejemplo, entrando a mi tierra. Y no podía manejar en Malvinas porque no tenía el internacional.
Pero sí me encanta ver Malvinas porque me encanta el lugar. Para mí es el lugar, uno de los lugares más lindos de la República Argentina. Y bueno, y muchas sensaciones al verlo desde una óptica diferente. Fui de paseo, por decirlo de alguna manera. Y la sensación es que yo ya fui y ya estuve. Si no son argentinas, si no flamea mi bandera, no voy a Malvinas nuevamente, excepto que un día me saque, no sé, el gordo de Navidad y pueda pagarle el pasaje a toda mi familia, que son los que me han bancado estos 44 años hablando. Entonces poderlos llevar a mostrarle todo lo que yo hablo y les cuento de ese lugar, poderlos llevar todos juntos, porque es carísimo ir a Malvinas. Por mí solo, por mí no vuelvo a Malvinas, excepto que flamee la bandera argentina y hasta sería uno de los primeros en irme a vivir a Malvinas, si fuera así. Pero me tendría que ir solo porque mi señora no me iba a acompañar, hace mucho frío y ella sufre mucho el frío. Mencionaste ahí a un amigo que perdiste, y también hubo una vida que salvaste en Malvinas. También digo, las sensaciones encontradas, ¿no? Sí. Nada, son los dos extremos que te pasan, y los dos dramáticos, pero también están, más allá de eso, están el hacer el hermano que haces, es lo que yo decía hoy. Mis soldados son mis hermanos y ellos consideran que yo soy el hermano de ellos. Hay muchas cosas que hacen y que las descubrís. Quizás una persona de 60 y pico de años como yo hoy tiene todos esos conocimientos, pero a los 18 años los tenía yo. 20 años tenía yo y 18 años tenían mis soldados. Descubrís que es el verdadero compañero que tenés al lado y que va a ser quien va a responder por vos, o vos vas a responder por él. Compartís, este es todo el agua que hay, y compartimos la mitad yo y la mitad vos. Y parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es agua. Pero es agua. En ese contexto. En ese contexto. Por ahí la gente, desde su lugar, y gracias a Dios, desde el lugar que le tocó vivir la guerra de Malvinas, no tomó la dimensión de lo que nos pasó. Pero te dije hace un ratito que hace aproximadamente 30 y pico de años que doy charlas, y el año pasado en un centro complementario, una nena que no sé qué edad tenía, pero era chiquitita así, me sorprendió con la pregunta que no me habían hecho en los 30 y pico de años que hace que doy charla. ¿Y sabes qué me preguntó? ¿Cómo se lavaban los dientes? Y parece tan estúpida la pregunta, pero no. Porque hay que entender que en Malvinas no había una canilla para abrir y sacar agua. No había un negocio para ir y comprar la pasta dental. Ni hablar de si no tenías el cepillo de dientes. Esas cosas quedan perdidas en la historia general de Malvinas y por ahí no toman la dimensión de lo que le pasó a ciudadanos argentinos muy jóvenes, con mucha garra, porque el soldado argentino es la mejor garra del mundo para eso, y recién
ahora, en lo que hablábamos, es cuando se van descubriendo todas estas cosas. Descubriendo, yo suelo compararlo con el día que vino el indio a Olavarría, para que se entienda la situación, que por ahí muchos lo vivieron en Olavarría. A una ciudad de 120.000 habitantes, como en ese momento Olavarría, le cayeron 300.000 personas en un día. A un pueblo como Malvinas, de 6.000 habitantes, una aldea de pescadores, le caímos 10.000 soldados argentinos y 10.000 soldados ingleses. Entonces no había baños que aguantaran, no había absolutamente nada, no había nada. Y había que vivir y sobrevivir sobre eso. Y si a eso vos le agregás que hay 600 kilómetros al continente y 600 kilómetros de mar, que no es sencillo decir, che, necesito esto, alcanzámelo, mandámelo mañana. No llega. Comida llegó muchísima a Malvinas, pero no había forma de distribuirla, porque no había vehículos capacitados para todos los días hacer un camino y llevar la comida a todos lados. O sea, hay un montón de detalles que parecen hasta idiotas cuando los hablas, pero son los que hacen a que se entienda la dimensión de lo que nos pasó a los que nos tocó vivir eso ahí. Y esto no nos victimiza ni no nada, simplemente es algo que por ahí el grueso de los ciudadanos argentinos no lo tuvieron, y gracias a Dios no lo tuvieron que vivir. Entonces por ahí no impacta de la misma manera que nos impacta a gente como nosotros y nuestros allegados, obviamente. Decías, los soldados la garra, 20 años te querés llevar el mundo puesto, cualquiera a los 20 años se quiere llevar el mundo puesto. Y supongo que en ese sobrevivir sobrevoló también la idea de la muerte. ¿Sobrevoló en algún momento la idea de tu muerte? Sí, seguro. Seguro, porque, a ver, a partir del 1 de mayo hasta el 14 de junio fue sistemático, todos los días el bombardeo naval. Uh-huh. Ese bombardeo naval te acostumbras, porque te pasa que te acostumbras. Entonces la primera noche que te bombardearon no dormiste, la segunda noche que te bombardearon no dormiste, pero la tercera noche te dormiste. Primero porque estabas recontra cansado y después porque te acostumbraste al ruido. Pero ese ruido se siente venir el proyectil, el famoso de las películas, ¿no? Y en ese momento decís, si me toca a mí, y hoy me toca, y ¿cuántas posibilidades de que no me tocara? Las mismas de que me tocara. Estábamos en un pozo de zorro hecho por nosotros, con un techito hecho con unas maderas y un poco de tierra y algunas piedras, pero que no soportaban una bomba de 250 o de 500 libras de un bombardeo naval. Entonces, si caía arriba el techito de nuestro pozo, chau, fuiste. Si caía al lado, podríamos zafar. Pero si caía en nuestro pozo, chau. ¿Y quién te dice que no caía un día en tu pozo? Entonces, el pensamiento de la muerte obviamente estaba. El miedo estaba. El ser humano tiene miedo a todo. La diferencia está en cómo uno lo maneja el miedo, pero el miedo es un sentimiento humano. Era la segunda pregunta, ¿de qué te aferrabas para no
pensar tanto en eso? Primero, y tengo, para ser sincero, tuvimos mucho trabajo, estábamos muy cansados, entonces llegábamos a nuestro lugar a comer algo y dormir, y nos dormíamos, nos planchábamos. Segundo, yo soy un tipo que me adapto a cualquier circunstancia, siempre lo digo en criollo, yo me cambio el gorrito tan fácil que no tengo problema, me adapto enseguida. No digo que todo me sea cómodo, pero me acomodo enseguida. Entonces, bueno, nada, bueno, con mis soldados hacíamos tortas fritas y comíamos en el momento que podíamos y que podíamos hacer. Entonces le poníamos garra, uno cantaba, otro, o escuchábamos la radio y nos distraíamos un poco, o hablando historias que puede tener un muchacho de 18 años. Uh-huh. Realmente no tenía un libreto como para sacarme del tema del bombardeo. Sí, te puedo asegurar que nos habíamos acostumbrado, y te puedo asegurar que en pleno bombardeo dormíamos, pero eso no nos marca ni nos eleva como héroes porque dormíamos, nada, eso tenía una consecuencia: desgaste físico, desgaste mental, nada. A ver, estar pasándola feo, mojado todo el día, sufriendo el frío y qué sé yo, eso te hace que llega un momento que tu cuerpo se aflojó y es necesario que pase, porque si no, de alguna otra manera terminás con otra cosa, otra secuela. Bueno, hemos transcurrido bastante de lo programado. Recordamos la vigilia de esta noche en Loma Negra, pero antes de terminar, Jessica, si me lo tenés que definir vos a él, ¿qué dirías hoy? Con todo el camino recorrido, con este impulso que te da estar malvinizando a tu manera, ¿cómo definirías a tu padre? Una persona con mucha templanza, y con unos valores terribles. Por ahí capaz que es, como hija, como herencia, es como lo más pesado. Cuesta mucho seguir pasos tan firmes. Pero sí, una persona buena y de valores. Josi, vos fuiste a una guerra, te mandaron a una guerra, para recuperar algo de la soberanía. Hoy Jessy está malvinizando para fortalecer la soberanía. ¿Qué ves en ella? Y pongo en ella porque están ustedes aquí, pero es en todos, ¿no? Detrás de... ¿Qué ves en ella? Yo veo en los jóvenes que a pesar de todo lo que se ha hecho expresamente para que no piensen, veo que los jóvenes están pensando. Y tienen la gran ventaja de poder escuchar todas las campanas, cosas que para nosotros, los de mi generación, era difícil escuchar todas las campanas porque, como te lo dije hoy, había 3 radios, 2 canales de televisión y nada más. O ibas a la biblioteca y había un libro. Hoy las redes sociales, el teléfono, brindan un entretenimiento con redes sociales, con juegos, tan fantástico. Pero también en internet, en ese teléfono, podés escuchar todas las campanas. Y es lo que termino diciéndole generalmente a los chicos en las escuelas. Jueguen con el teléfono. A mí me gustan, hay jueguitos en el teléfono que a mí me encantan y los juego.
Las redes sociales, gracias a las redes sociales hablamos y por ahí estamos malvinizando más que lo que decíamos hace un ratito. Pero el teléfono te da la gran ventaja de escuchar todas las campanas y poder abrir tu mente y sacar tus propias conclusiones. Conclusiones que yo creo que deben ser, o creo que la van a lograr tenerla los jóvenes, con que Argentina es un país maravilloso. Los argentinos somos maravillosos. Lo que pasa que también los argentinos un montón de veces nos dejamos manejar de una forma sí, que lo hagan esto. Entonces, el hecho que jóvenes hoy se metan en lo que es Generación Malvinas y salgan y estén y sean y lleven la causa adelante, me hace pensar que no todo está perdido. Me hace pensar que podemos ser mucho mejor. Me hace pensar que hay jóvenes que tienen la garra de los soldados de 1982 y que hoy pueden cambiar sin fusil, pero con la palabra, o con hechos concretos, de decir, yo he visto chicos de Generación Malvina en pandemia estar al lado mío juntando comida para desparramar por los comedores de Olavarría. Cuando hay un montón de chicos que estuvieron todo el día encerrados en su casa con la televisión o con el celular o con la computadora. Entonces eso, y digo del caso de los de Olavarría, pero como sabrás, yo en un instante hoy tengo información de todo el país, pero no por los periodistas, ni por los medios, ni por nada, sino porque tengo un amigo, un compañero, un hermano, un soldado, un guerrero al lado mío, que está conectado conmigo y hoy me está contando, en Salta está lloviendo hoy. Yo sé cuándo llueve en Salta sin mirar televisión y sin escuchar ninguna radio. Con el solo hecho de saludarme, por ejemplo, con José Ortega, que vive en Salta, y me dice, hermanito, hoy está lloviendo, no voy a salir a correr porque el loco sale a correr todos los días. Entonces, eso me hace que conozca qué pasa con jóvenes en todos lados. Y nada, hay un video muy viral de hace un tiempito de unos jóvenes en Tierra del Fuego que festejaban el fin de curso de ellos que se habían recibido del secundario y para festejarlo terminaron cantando la Marcha de Malvinas. Creo que no es para dejarlo pasar. Más allá de que la Marcha de Malvinas se ha impuesto y la hemos impuesto mucho, la conocen, la saben, pero que en un momento como el de ellos, que se estaban recibiendo de su secundaria, se pongan a cantar la Marcha de Malvinas, en un contexto como Tierra del Fuego, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero bueno, no todo está perdido. Les agradezco a ambos. Es un pequeño aporte a la malvinización, con el compromiso de que este ciclo también tenga, ya ha tenido algunas voces, pero en la continuidad del ciclo tener las voces que hagan falta, no solo para que vos te puedas jubilar, sino que para que tantos otros como vos se puedan jubilar y para que se vaya fortaleciendo ese concepto de que reclamar por la soberanía de Malvinas se tenga que convertir en una política de Estado. Así que gracias por haber sido parte. Gracias a vos por el espacio. Está claro y está muy bueno que escuches, porque hay que escuchar todas las voces. Y Malvinas, los veteranos de guerra de Malvinas, si bien tenemos una visión general toda igual, en lo particular les pasó totalmente distintas cosas a algunos, entonces está muy bueno escucharlos a todos. Gracias y nada, muchas gracias por esto
y un abrazo grande a todos por esto. Se estará haciendo la vigilia de Malvinas entonces en el Monumento Loma Negra y bueno, y después habrá actividades protocolares seguro, así que gracias. Y el acto el 2 de abril en Olavarría, en el Monumento de Olavarría. Y la carrera. Y la carrera a la mañana del 2 de abril. Este fue un nuevo Converso, hoy especial Malvinas. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Ven a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar. Muchas ofertas, todos los días podés encontrar. Ya te esperamos para atenderte con cordialidad. Ven a Casa Silvia y la tuya renovar.